que no tengamos la misma polis de escritura, que no se tenga la misma, digamos, ellos llaman la columna vertebral, fue el único modelo que existe en el mundo, pero bueno, estamos en Francia. Entonces hay que ponerlo así, ¿de qué empresa? Entonces todas las experiencias con la empresa, fecha, cuándo comenzó, cuándo inició. Y varias personas se han quejado porque a veces hay un congé maternité, cuando se tiene familia, hay un accidente familiar, una depresión, todos nos estamos. Entonces les dicen, ¿qué hizo usted en ese tiempo? Entonces poner las fechas y el mes. No van a poner primero de mayo, pero por lo menos sí los meses. En Francia el documentario es solo que hay una sola página. A partir de los 40 años, usted puede tener 2 páginas y condensar las experiencias por competencias. Este es mi caso y por ahora estoy buscando trabajo. Entonces, esto es la realidad actual en 2023. Tenemos estas que son una de las digamos, fuentes de empleo y manera de llegar al empleo. Y ha sido muy gracioso y me gustó, entonces se me ayuda como nosotros a este grupo. Entonces, ¿qué pasa? Miren, todo lo de abajo es pura red. No confundamos red con enganche. Los españoles en Colombia se diría palanca. No, también funciona por red. Porque uno de los libros que consulté, hecho por suizos, ellos, el recruteur tiene más miedo que usted, porque ellos tienen miedo de equivocarse con la persona. Y cuesta caro en tiempo y en dinero reclutar. Entonces, por eso lo que dije antes es importante, porque todos tenemos altos y bajos, pero hay que ir en un momento en que estamos conscientes y de nuestras necesidades y de la realidad del terreno a nivel del empleo. Cuadros simples que encontré en los varios libros que ya casi no existen, porque ahora todo es por red, entonces los libros ya no dan tampoco sede ni que ver, porque no quieren que lo reproduzca y compre el libro. Entonces, ustedes hacen un cuadrito para hacer lo que se llama prospección, prospecting. Eso yo lo hago siempre con la gente que es la entidad en la que he trabajado, el puesto, las misiones, las competencias, cualidades desarrolladas, las competencias, cualidades adquiridas y el balance. Cuando ustedes han pasado en la etapa de la hoja de vida, y que lo llaman entrevista, entre 1 y 4 entrevistas, siempre van a hacer la misma pregunta. Preséntese, hábleme de sus cualidades y sus competencias. A mí me parece interesante cuando uno tiene 25 años. Ya cuando tiene 50 para arriba, pues más bien pregúntame de otra manera. Pero sí hay que tenerlo en cuenta porque se lo siguen preguntando. Así como usted va a tener que venderse, va a tener también que mostrar cuáles son sus puntos débiles. Entonces, eso ustedes pueden hacer una lista. Les puedo dar también listas de cosas ya casi que preparadas, pero pues eso ya es dependiendo de la oferta a la que postule. Me informo sobre mi futuro empleador. Eso es absolutamente importante. La gente que hace, por ejemplo, Máster 2 profesional y que hace el stage para ver si lo toman después, y aquel que comienza a prospectar tiene que saber, bueno, primero cuando hizo la universidad, en qué la gente que hizo esa fac, porque les encantan a los franceses, esos títulos grandísimos, Máster 2 de Ingeniería Pedagógica, y toda esa gente está en chômage. Se pregunta, ¿y tú qué haces ahora? Yo soy consultant, que decir, yo soy chômage, estoy desempleado. Entonces, yo soy consultant, no, soy chômage, c'est pas grave. Entonces, ustedes tienen que informarse bien sobre el empleador con respecto a la empresa. Si ustedes corresponden al perfil, buscarse un excelente diccionario de sinónimos, y ese diccionario les permite adecuar en francés lo que dice la ficha de puesto y lo que ustedes saben hacer, y no hacer un copia-colé, sino más bien buscar sinónimos para que eso, porque yo ya lo he hecho personalmente, es que a veces son logiciels que hacen, por ejemplo, con algunas agencias, es un logiciel y se aparecen las palabras claves. La primera selección, el tri, lo hace la máquina. Entonces, por eso es está muy pendiente, pero que tampoco pues hagan el copia y colé y está perfecto así. Después, mis puntos débiles, que en eso sí hay que trabajarlo, y resultado y balance, tanto de la empresa con respecto al puesto y al perfil al que postula. Aquí va, aquí es la parte más importante, me voy a levantar. Les hice 3 hojas de vida diferentes, y bueno, esta vez lo hice porque me imaginaba que la gente que va a venir se interesa por LinkedIn tiene unos ciertos bagajes. Yo recibo otro tipo de población. Les hice varios, conté como 14, ¿está bien? Entonces, les tomé de varios libros, hay varios ejemplos de los malos y las buenas hojas de vida. No les voy a pasar las malas a ustedes o las regulares. Tomé las 3 también, con críticas igualmente, pero digamos que el mensaje siempre es el mismo. Una sola página, izquierda datos personales,
En este es un joven ingeniero, Luis Adrede, porque él comienza precisamente con lo que les dije, con su escuela donde estudió lo que hizo. Y ya, pues como no hizo mucho, entonces a nivel profesional está de segundo. Vamos a pasarlo a otro, porque este no es tan interesante como el otro. Mira, este es interesante, ¿por qué? Porque, bueno, en esta parte él puso ingeniero de affaires, ingeniero de negocios, exactamente. Social, entonces, ingeniero de negocios, ¿qué pasa? Que en esas tres frases él va a resumir lo que hizo, en esos, no sé, tiene 2015, estamos en 2003. En esto aquí tiene que resumir lo que usted ha hecho toda su vida. Imagínense la vaina. Lo primero que va a dar ese recrutor es esto aquí. Ya no va a poner competencias, ya se sabe que es competencias. Pero estos tres reglones, líneas, es lo que usted lo va a definir. ¿Vale? Y después, si lo que buscan es una cierta columna vertebral y lógica con respecto a las fechas, a los verbos, es una parte importantísima. Aquí lo estamos haciendo 2015, aquí es 2019, 2015, está cronológico. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner KN, negociación, construcción. Siempre cuando se haga de arriba para abajo, recuerden hacerlo de manera progresiva. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo que hice en el 2001 no tiene nada que ver, así la repite en el 2009 y tengo que cambiarle, sea el verbo, sea la acción, y no voy a hacer 3 líneas para 6 meses, 3 renglones para 6 meses y un renglón para 4 años. O sea, tiene que haber una lógica en el sentido de que tiene que haber, por ejemplo, esto 2015. Entonces 2015 aquí es porque es actual, está depuis, quiere decir que está todo el mundo. Él puede desarrollarlo, pero en los otros, aquí por ejemplo me parece raro, 2019, 2012 son 3 años y solo puso una línea. Entonces esto tiene que ser, digamos, lógicos, pues más tiempo me quedé, más cosas puedo decir. ¿Podemos pasar al otro? A ver, ese es el más interesante en el sentido de cuando se llega a los 30, 35, igual no podemos repetir acciones de lo que sabemos hacer. Entonces lo vamos a hacer a partir de competencias. ¿Qué hace él? Competencias, recursos humanos, gestión. Lo que va a hacer él es recopilar lo que él se siente mejor y que va en lo que está buscando el empleador. O sea, siempre póngase a pensar en que ellos quieren el mejor el empleador, pues ustedes son los mejores, lo que pasa es que usted tiene competencia. Entonces, para gente que tiene, digamos, más de 35, sí, a partir de los 30, podemos hacerlo a partir de competencias. Igual se lo hace porque es que es una buena manera de condensar. Y miren, aquí lo que me encanta, y es muy francés también, es que ellos no se repiten en los verbos. Siempre es voilà, accompagner, prise en charge, là, se está repitiendo, mise en place. O sea, tratar de buscar siempre verbos y sinónimos de francés que permitan variar un poquito, que sea agregado en la hoja de vida y sobre todo que sea siempre en crescendo. O sea, es anticronológico, pero en crescendo. Quiere decir que usted comenzó en el 2000, estamos en 2023 y usted está aquí. ¿Vale? Para terminar, para terminar, les traje entonces 3 modelos de hoja de vida con lo que dicen como los recursos profesionales. O sea, yo soy trabajador social en iniciación profesional, no es normal, pero está interesante que vean lo que dice el recrutor francés con respecto a esas 3 hojas de vida, y a la gente que quiera construirla, yo hago mis permanencias los martes y los miércoles, hacen su solicitud de asistencia y podemos trabajar en 3 sesiones. Igual, o sea, yo no conozco de abogados, conozco porque he trabajado con algunos que quieren pasar el CAPA o que quieren especializarse, todo lo que es internacional lo conozco porque he trabajado en eso, pero después, ¿verdad?, que tengo que ponerme en el lugar de la persona que viene a verme. Entonces yo recibo gente que trabaja en otras cosas, entonces yo le pido que me haga un vocabulario de su rama, de su campo, y ese vocabulario de su campo lo adapto a esta estructura, que es lo que el francés y el recrutor francés quiere ver. En Suiza es otra manera, en Bélgica de otra, en Estados Unidos nada que ver, pero en Francia, lastimosamente, entre comillas, porque a mí me sirve así, es esta manera. Él quiere verlo así. Así tenga usted huecos en su hoja de vida o cosas de ese estilo. ¿Vale? ¿Es que hay alguna pregunta? Por ahora. Sí, sí que o de las preguntas al final. ¿Estaba? No, mientras yo busco
Creo que muy buena y muy pertinente la intervención. Ahora simplemente darle la palabra a Diana. Bueno, en el paso de segundos, porque obviamente ustedes lo entendieron, lo voy a poner también lo que les acabo de explicar, Oscar, es importante porque la idea es que sea consecuente y congruente con lo que vamos a poner en LinkedIn, ¿verdad? Entonces, voy a empezar por mostrarles. Entonces, LinkedIn, y gracias a los que nos contaron un poco su experiencia con LinkedIn, por lo que veo está un poco heterogénea, hay unos que conocen, otros no mucho, entonces la idea hoy es justamente contarles qué es LinkedIn. Y digamos que, bueno, les voy a contar esto como súper rápido, porque LinkedIn, lo primero es decirles, es una red social profesional. En sus inicios, y no sé si les ha pasado a los que tengan LinkedIn, habían personas que escribían como para coquetear y no sé qué, no es Tinder. Entonces es importante saber que el objetivo es una red social profesional. ¿Y qué quiere decir? Que nos va a ayudar justamente a abrir esa red de la que les hablaba Oscar, porque es la situación de básicamente todos los que estamos acá vinimos solos o con muy pocas personas a un nuevo país, y nuestra red más cercana, el colegio, la universidad, la familia, pues está a 10.000 kilómetros. Así que digitalmente aquí les vamos a dar unos tips de cómo empezar a hacerlo. Si quieres, entonces, LinkedIn rápidamente, bueno, red social profesional. Entonces, ¿por qué LinkedIn? Aquí les voy súper rápido unos datos que tal vez no conocen. Entonces, LinkedIn tiene más de 900 millones de miembros, quiere decir de personas como nosotros que tienen un perfil activo, más de 58 millones de empresas, más de 14 millones de empleos activos a diario. Y cuando ponemos aquí 38.000 aptitudes, es lo que les decía Oscar sobre las competencias. Es decir, nosotros, gracias a nuestra experiencia, en nuestros estudios, hemos adquirido unas competencias que hacen que tengamos un perfil único o diferenciado de otros profesionales. Entonces, lo que hace LinkedIn es que conecta básicamente todo esto, conecta tu perfil con el tuyo, con el mío, con el de las empresas francesas que están buscando gente y con el de los potenciales competidores que también van a aplicar a esas ofertas. Y eso hace que sea algo robusto, con mucha data y con muchas personas, y por eso 9 de cada 10 potenciales empleadores utilizan LinkedIn. Entonces, y creo que tú lo dijiste muy bien hace unos minutos, digamos que entonces se me pasó contarles al comienzo porque les hablo yo de esto. Yo trabajo en LinkedIn en las soluciones de talento, quiere decir que básicamente mi trabajo, y es el mismo rol que tienes tú, Customer Success Manager, quiere decir que empresas, yo tengo por ejemplo a cargo L'Oréal, Richemont, ciertos grandes grupos franceses, y ellos compran soluciones de talento para buscar a sus nuevos candidatos. Y entonces yo les vengo a explicar por qué es importante LinkedIn, es porque esas empresas están usando esta tecnología para detectar lo que ellos llaman los pools de talento o grupos de potenciales nuevos empleados. Y les voy a contar como que es lo importante que ellos revisan cuando entran a ver el perfil para que lo tengan presente. Entonces, lo que decimos es que tu perfil es tu historia. Entonces, la hoja de vida obviamente es una herramienta indispensable que siempre tiene que hacerse. No es que LinkedIn reemplace la hoja de vida. LinkedIn se convierte en una ventana adicional para mostrarla, y además de la hoja de vida, les voy a dar otros tips porque es básicamente construir la red. Y también ustedes posicionarse como expertos en su dominio, porque en LinkedIn pues pueden hacer publicaciones, y de nuevo las publicaciones, estuve el fin de semana paseando en la Torre Eiffel, no, soy experta en tal tema y quiero compartirle a mi red un artículo que escribí sobre tal tema. Entonces, lo primero, y en esto es cuando vemos que es más red social, es la foto. Obviamente que en la hoja de vida lo vimos, creo que no es obligatorio. No es obligatorio. No es obligatorio, exactamente. Aquí estamos hablando de una red social digital, entonces lo que decimos, obviamente pueden no poner ninguna, pero el primer consejo es inclúyanla. ¿Por qué? Porque hemos visto, y esto viene de información y data de LinkedIn, los perfiles que tienen fotos son consultados hasta 21 veces más y reciben hasta 36 veces más mensajes. Así que
es interesante. Y de pronto ustedes pónganse al otro lado, ¿cuánto les ha pasado? Ustedes están buscando, no sé, un apartamento, los anuncios en los que no ven foto, pues pasan al siguiente, ¿no? No es la superficialidad, es más como que atrae, simplemente uno tiene también la sensación de que un perfil con foto es un perfil verídico, porque un perfil sin foto puede ser un spam o alguien haciéndose pasar por otra persona, etc. Entonces, la foto en este sentido es importante. Lo siguiente, y esto puede ser interesante en Francia para evitar de pronto momentos incómodos, es que LinkedIn les permite grabar cómo se pronuncia su nombre. Estamos todos en un país en el que probablemente no han escuchado los dobles nombres, los dobles apellidos o nombres distintos, así que esto funciona muy bien para aclarar un poco cómo se pronuncia. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que en muchos Diana Lucía Perdomo Pardo, entonces pues no, yo pongo ahí Diana Perdomo, no es necesario que me llamen por los 4. Eso ayuda y los reclutadores empiezan a chévere que aclaraste porque sí tenía una duda de cómo tenía que pronunciar. Entonces, esto lo pueden hacer ahí también, súper rápido. Lo siguiente es el sector. Entonces, aquí para los que ya, digamos que harán el ejercicio con Oscar de identificar exactamente hacia dónde se quieren orientar, etcétera. Entonces, ya cuando sepan cuál es ese sector, ustedes lo ponen, porque tener el sector claramente hace que ustedes ya tengan, digamos, es el primer filtro que usan las empresas que buscan gente para constituir esos pools de personas. Entonces, si ustedes lo ponen en sector, probablemente ya están pasando de filtros sin quedar en el filtro, quiero decir. Entonces, esto es súper importante. Lo siguiente, y esta es para mí una de las más necesarias realmente, es informar que estamos abiertos a nuevas oportunidades. Entonces, en LinkedIn, cuando ustedes tienen ahí ya abrieron su perfil, la primera sección para modificar, ustedes pueden decir que están abiertos a trabajar, ¿verdad? Entonces hay dos modalidades. Una quiere decir que pueden hacerlo completamente público, es decir, que en su foto va a aparecer como un hashtag que se llama Open to Work, y así pues la red, sus contactos, las empresas, los reclutadores van a estar conscientes y sabrán que ustedes están buscando trabajo. Y hay otra forma, si son más discretos y de pronto se sienten incómodos publicándolo así, hay una opción para decir que yo solo quiero que sea el reclutador el único que vea que yo estoy buscando trabajo. Entonces pueden hacerlo de las dos formas. Lo que les recomiendo es de seguir este hashtag Open to Work, porque muchas vacantes que se publican en LinkedIn, al final el reclutador pone hashtag Open to Work, pues para que la gente que está buscando lo identifique rápidamente. En esta parte pueden también precisar si ya tienen, por ejemplo, una lista de roles que les encantaría llevar a cabo, entonces la pueden especificar y poner cuántos roles quieran, es decir, el sistema aquí les deja poner todos los intereses, entonces, y ahí en Francia hay roles equivalentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que decía Oscar es muy pertinente, informarse con los sinónimos. Entonces, este rol, ¿cómo más se puede llamar en Francia para que ustedes puedan ponerlo ahí y aumentar sus posibilidades? Lo otro es en dónde. Entonces, entonces lo que siempre digo es como en París, pero entonces pongan también si están dispuestos a irse a otras ciudades de Francia, pues porque más y más Francia es un país mucho más, digamos, descentralizado en ese sentido que Colombia, es decir, que las grandes ciudades igual se puede encontrar trabajo ahí. Entonces, pongan todas las que les llaman la atención. Y también qué tipo de trabajo están buscando, CDI o full time, están buscando un híbrido o completamente remoto, mitad de tiempo o es una práctica, y desde cuándo están disponibles y hasta cuándo. Creo que salga. Lo que salga. Entonces la pones todas. Ahí puedes seleccionarlas todas, literalmente. Entonces, bueno, eso ya les va a permitir al sistema, digamos, al algoritmo que hay detrás de LinkedIn para los reclutadores entender, ok, si estamos buscando a alguien en Bordeaux, ya hay algunos que ustedes van a salir si pusieran esa como ciudad, si no, pues quedan por fuera del pool. Aquí es el extracto, ¿verdad? Y entonces es como les digo, conectar la hoja de vida con esto. Entonces es lo que yo llamo como el pitch. Entonces, como Oscar decía, siempre les van a contar preséntese. Esa es la típica francesa primera pregunta de cualquier entrevista, preséntese. Entonces, es lo que llamamos el elevator pitch. Entonces, en menos de 3 minutos usted poder
decir quién es, qué hace, qué ha hecho a través de sus experiencias. Aquí es, y esto siempre yo lo recomiendo, adaptarlo como a su industria, por ejemplo. He visto personas que trabajan en el medio más creativo, el diseño, etcétera. Pues aquí pueden poner algo, un link a sus book, por ejemplo. Esto obviamente que es red social, entonces por ejemplo los emoticones, hay unos que caben, por ejemplo, hay unos que pueden llegar a ser profesionales, entonces el mensaje acá es no se restrinjan a hacer algo como súper serio. Si su industria les permite ser más creativos, pónganlo. Una vez estuve con un compañero que estudiaba música, por ejemplo, y lo que hizo fue que su summary era como una estrofa que lo resumía. Entonces, realmente creatividad, y eso lo ven los reclutadores. Entonces, cuando ven algo que, como se dice en francés, sort du lot, sale un poco del ordinario, pues esta plataforma les permite salir un poquito de la seriedad que la hoja de vida requiere en Francia. Lo siguiente entonces es detallar la experiencia laboral, y acá básicamente el mensaje es reflejen lo que la hoja de vida tiene, ¿verdad? Entonces, con el ejercicio que Oscar propone de detallar la empresa, la fecha, el cargo, qué hice ahí, qué adquirí, pues esto es más sencillo, ahí es más como copiar, pegar en LinkedIn. Y obviamente que cuando ustedes tienen su experiencia detallada y actualizada, pueden recibir hasta 10 veces más de solicitudes que perfiles que simplemente ponen la empresa y la fecha, pues a los reclutadores como siguiente. Entonces, si ustedes tampoco es que se extiendan a hacer todo un párrafo o 4 de cada experiencia, como decía Oscar, en función del tiempo que pasaron ahí y anacronológicamente, si es difícil esa palabra, anacronológicamente detallar la experiencia. Y muy importante también las competencias que adquirieron, porque por ejemplo, el ejemplo de alguien que estuvo un año, por ejemplo, en chômage, o un año que trató de hacer su propia empresa, hay personas que no lo ponen, pero los reclutadores franceses son águilas para detectar esos huecos en la hoja de vida. No quiere decir que sea malo, ustedes lo pueden vender de una manera diferente. Ustedes pueden decir, sí, este año estuve creando mi propia empresa y eso me permitió adquirir esta competencia, me enfoqué en esto, aprendí esto. Es decir, se sabe que podemos tener éxitos o momentos en los cuales las cosas no salen como esperamos, pero LinkedIn les da como esa posibilidad para las que son mamás o serán mamás. También ahora está la posibilidad de poner un gap en LinkedIn, en la hoja de vida. LinkedIn, decir que estuve en licencia de maternidad y pues ya no hay ningún tabú, es la vida. Así que detallar bien lo que han hecho y sobre todo lo que esas experiencias laborales o gaps de empleo les ha permitido adquirir. Lo otro son los contenidos, y esto les voy a dar más información después, que ustedes pueden escribir también en LinkedIn. Entonces es como un pasito más allá de simplemente tienen aquí entonces reflejada la hoja de vida bien hecha, pero además de eso ustedes pueden empezar a posicionarse como expertos en su dominio. Entonces, por ejemplo, tú con tu book, tú puedes hacer una publicación sobre un producto chévere que hayas diseñado y lo pones ahí, porque el reclutador, eso, cuando da clic a tu perfil y entra, son 30 segundos que tiene para escanear. Entonces, psicológicamente, como que esa información que quede ahí es súper importante. Si tienen voluntariados, también obviamente ponerlos. Aquí es como oficializar las competencias que les decíamos hace un rato. Ahí las pueden realmente seleccionar en una lista, agregar. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque esto hace parte del filtro del algoritmo. Entonces yo como reclutador estoy buscando a alguien que sepa de análisis financiero, que sepa de Excel, que sepa de gerencia de proyectos. Todo eso ellos literalmente lo ponen en los campos. Entonces, entre más competencias ustedes puedan detallar en su perfil LinkedIn, mejor, porque pues va a aumentar las posibilidades de que del otro lado el reclutador, pues cuando busque tal o tal competencia, los encuentre. Entonces aquí de verdad insisto en que pongan todas las que quieran, y el siguiente paso es, por ejemplo, en su experiencia, y ahí pueden apoyarse en nuestra red colombiana, que sea aquí o en Colombia directamente.
seguramente si trabajaron allá o en sus experiencias académicas, pidan a sus amigos, compañeros, profesores, ex jefes, si se llevan bien con ellos obviamente, que los recomienden. Entonces en LinkedIn ustedes pueden enviar esa solicitud como, oye, me encantaría que me regalaras una recomendación con la experiencia laboral que tuvimos, bla. Y entonces eso queda en su perfil y es interesante porque pues también ayuda a dar como esta credibilidad y a formarse una idea más precisa de ustedes frente al reclutador y a sus experiencias pasadas. Y lo bueno es que uno de los retos personalmente que yo enfrenté cuando llegué a Francia es que yo ya había trabajado en Colombia y al llegar acá mi experiencia ya básicamente desde ser no servía, digámoslo así. Entonces como poder capitalizar en lo que yo hice allá a través de LinkedIn me ayudó porque pues eso me lo dijo un reclutador en un feedback de una de las entrevistas, es que la persona vio que yo tenía feedback de contactos en Colombia, entonces como que de alguna forma eso completa el paisaje de lo que no he hecho en Francia pero que hice en Colombia y pues ayuda finalmente. Bueno, este es el tema de las recomendaciones y ustedes también pueden dar. Algo que ayuda mucho es ustedes dar una recomendación y pues casi que inmediatamente la persona en agradecimiento también da uno, entonces es como un win-win. Entonces no duden en empezar a solicitar a sus contactos a los cuales ustedes se sienten cómodos de pedirles una recomendación y pues ganen los dos. Bueno, lo que les decía, indicar siempre la ubicación, lo que han hecho, publicaciones, logros, y aquí es donde les digo tips para empezar a posicionarse como expertos y como vamos en tiempo. ¿Sí? Entonces, publicar contenido es importante porque justamente nos ayuda a pasar como esa brecha de no estamos en nuestro país, estamos en un país en el que ya hay una competencia fuerte de los propios franceses o personas de otros países de Europa que vienen aquí, que tal vez ya saben el idioma que nosotros probablemente al comienzo no tengamos. Entonces aquí lo que sirve, de hecho, las recomendaciones es para empezar a ustedes chulearse un poquito y posicionarse más como en su ramo, ¿verdad? Entonces escriban contenido, dando el ejemplo, a ver quién, no sé, tu Customer Success Manager, se me ocurre. Entonces tú en tu trabajo llevas a cabo ciertos procesos o has tenido ciertos casos de éxito con algunos de tus clientes o has aprendido que el Customer Success Manager es muy importante pensar en el valor que se le da a los clientes o ¿ves? Entonces como que trata como de desmenuzar un poquito en lo que eres buena y te creas una publicación y entonces esa publicación ahí viene como unos tips de cómo ponerla, pues un título que llame la atención, una foto atractiva. Esto es muy importante, ser auténtica y tu propio estilo. Y ahí lo que sirve en estas publicaciones es primero, uno la ve y uno dice, ok, ella es psicológico, realmente el impacto es psicológico y uno dice, ella sabe lo que hace, sabe de lo que está hablando en su profesión. Segundo, pues usar en esta, nos vamos adaptando a nuestra época, así que hoy en día los hashtags. Entonces si tú pones tus hashtags, Customer Success Manager o lo que sea, y el sistema incluso te propone algunos, esa publicación le va a llegar a más personas que no están necesariamente en tu red y esas personas pueden empezar a interactuar contigo. Yo de esa manera he ampliado mi red también y ahora estoy en contacto, por ejemplo, con grupos de personas que tienen mi misma profesión pero que están en otras ciudades o en otras industrias y nos ayudamos entre nosotros, nos mandamos como artículos interesantes. Hubo uno que, por ejemplo, gracias a esas publicaciones conocí y esta persona organiza afterworks o almuerzos para profesionales de esa rama y nos vemos una vez cada 2 meses y pues realmente parece bobo, pero finalmente construir su red ayuda y probablemente en algún momento si yo estoy pensando en cambiar de trabajo, esta persona pues sabrá y yo le voy a poder comentar y seguramente va a poder referirme a otros porque como decíamos 80% es gracias a la red que podemos constituir alrededor nuestro. Entonces no me canso de decirles, láncense. Yo personalmente no era mucho de publicar en general en redes, no es que yo publique mucho, pero en LinkedIn es más como el tema profesional obviamente y todo eso sirve porque es otra manera de mostrar sus logros que de pronto en la hoja de vida no hay el espacio porque en una página uno no puede contar todo eso. Pero si ustedes en su trabajo
hicieron algo de lo que se sienten orgullosos, pues díganlo, porque probablemente uno no lo hace lo suficiente y tal vez aún menos nosotros, siendo colombianos en Francia, donde pensamos que de pronto somos menos porque o no hablamos francés o porque o no hemos hecho en el colegio, etcétera. Entonces, como darnos ese voto de confianza y decir, no importa, justamente estoy en un país que no es el mío, hablando un idioma que no es el mío, pues voy a mostrarlo. Y eso da confianza, eso abre puertas y completa la hoja de vida de una manera un poquito más creativa, y porque todos aquí ustedes, cada uno de ustedes monstruos son expertos y buenos en su dominio, o están también con curiosidad de ser mejores o aprender un nuevo dominio. Entonces, todo eso constituirlo en una red, pues hoy en día es importante y nos ayuda a posicionarnos. Ups. Y cuando ustedes publican, pues ustedes pueden ver también qué actividad tenían, si pueden detectar qué tipo de publicación hace que la gente vea más su perfil, qué tipo de publicación hace que ustedes sean más vistos, y eso les va a ayudar a orientarse, como a encontrar su propio estilo y con el cual se sientan cómodos. Obviamente no es obligación, no es que por no publicar LinkedIn les va a bloquear el perfil, simplemente es una recomendación para constituir su red. Y la última parte, no sé si aún tenemos tiempo. La última parte es informarse e inspirarse, porque pues como les decía al comienzo, más de 900 millones de perfiles, probablemente muchos de esos van a coincidir un poco con los que ustedes están buscando. Entonces, el tercer paso, lo primero es reflejar su hoja de vida ahí, el segundo es trabajar en cómo me vuelvo visible, por ejemplo, a través de publicaciones, y el tercer paso es entonces cómo me informo y me inspiro. ¿Cómo? Pues siguiendo a las empresas que me interesan. Entonces ahí creo que en tu metodología hay una parte en la que uno pone también o miras como empresas en las que ya trabajaste, entonces proyectarlo con todas las empresas en las que quisiera trabajar y seguirlas, porque como les decía, 9 de 10 empresas tienen LinkedIn y lo usan para reclutar personas, pero también para ser visibles. Entonces la mayoría tienen lo que se llama la página carreras, en la que ellos cuentan pues qué hacen. Generalmente ahí publican directamente sus ofertas de empleo. Entonces, si ustedes siguen a esas empresas, van a ser de los primeros en informarse cuando hayan vacantes libres. Y lo bueno es que las empresas en LinkedIn tienden a ser concretas y a la vez abiertas, entonces muestran mucho cómo realmente en qué se enfocan, qué buscan. Lo siguiente es seguir a personas influyentes, quiere decir en su rama, ¿no? Personas de las cuales ustedes quieran aprender más. Entonces yo por ejemplo esto lo uso mucho y me gusta porque me entero, por ejemplo, tal persona es alguien muy buena en el tipo de cargo que yo tengo, y la persona por ejemplo publica, hay un evento, yo trabajo en Learning y por ejemplo la persona publica, hay un evento sobre Learning empresarial en tal sitio, uno se inscribe. O la otra persona que hace un artículo y de pronto taguea a otro, entonces hay como que uno empieza realmente a identificar actores de su industria, y además es otra manera de aprender porque generalmente ellos son visibles publicando cosas interesantes y pues lo otro es, bueno, que ustedes pueden obviamente filtrar cuando están buscando trabajo, pueden filtrar por industria, por localización, pueden directamente filtrar por las compañías que les interesan. Aquí les puse solo algunos, pero hay muchos filtros, como por ejemplo si definitivamente ustedes solo quieren trabajar remoto o híbrido. Hoy en día hay empresas que están más y más abiertas también a poner, por ejemplo, empresas que están comprometidas con la sostenibilidad, si son temas que les interesan. Entonces, usar esos filtros para empezar a tener ustedes también de su lado el pool de empresas o del tipo de ofertas que les gustaría, a las que les gustaría aplicar. Obviamente pueden siempre como limpiar un poquito qué notificaciones reciben, qué notificaciones no les interesan. Y bueno, básicamente eso. Obviamente es muy rápido, no teníamos mucho tiempo, pero es una plataforma súper dinámica en la que pueden hacer muchas cosas. Realmente el primer paso para mí obviamente es que su hoja de vida esté como debe estar en Francia, y ya después LinkedIn les va a ayudar a hacerla más visible también, les va
va a ayudar a ustedes a ser ustedes visibles, más allá de la hoja de vida, a contar qué hacen, qué saben hacer, qué les gustaría hacer, y sobre todo ampliar su red en un país pues, en el que no tenemos tanta. Así que la invitación es a que la usen y obviamente ya preguntas más específicas para La pregunta es que la hoja de vida la meto en qué momento, sí. o es que hago un copia y pego para nada. Sí, esa es una súper buena pregunta. Entonces lo que yo les recomiendo es que hagan copia y colé, es decir, en la francesa. Lo otro importante es que en LinkedIn ustedes pueden tener versiones, pueden tener la versión francesa, la versión en inglés, la versión en español. Entonces pues al menos para la francesa, copia y colé para que esté todo en línea entre las dos versiones. Pero en LinkedIn obviamente que si quieren completar algo más lo pueden hacer. Entonces por ejemplo hay gente que pone tal cual como sale en francés y por ejemplo ponen una frase al comienzo que dice mi mayor logro en esta experiencia fue esto, mi mayor aprendizaje fue esto. Es decir que LinkedIn les da como flexibilidad un poquito, pero la recomendación es obviamente que al menos tiene que aparecer lo que sale tal cual en la hoja de vida. Y de todas maneras, en LinkedIn, en su perfil, ustedes pueden subir archivos. Entonces, para los perfiles creativos, por ejemplo, o si ustedes han hecho sus tesis, trabajos de investigación, o en sus propios trabajos, si han, no sé, creado, por ejemplo, piezas de marketing chéveres que pueden compartir, hay una parte en la que pueden cargar archivos y les recomiendo siempre poner ahí su hoja de vida Word, PDF, para que el reclutador pues tenga toda la información completa si la quiere bajar desde ahí. Una última cosa, una vaina que es muy interesante en Francia es que en la última parte de la hoja de vida siempre está marcado centro d'intérêt. O sea, y el recruteur, uno cree que es una tontería esto, ¿no? Cuando yo hago esto de las hojas de vida de gente que viene de Bogotá y que dice centro d'intérêt, no sé, en fin, discotecas, ¿vale? ¿Por qué no? Les gusta que también la gente vaya a bailar. Lo que quiero decir con eso es que en la parte francesa les encanta todo lo que es voluntariado, les encanta todo lo que es a ellos no les gusta todo lo que es comunitario, a los franceses, pero les gusta el hecho de que la gente se integre, que me parece exagerado también, pero sí les recomiendo que en centro d'intérêt, claro, pongan lo que les gusta hacer, pero algo que vaya a la par de una integración en Francia. Entonces, quizá no estamos hablando de nacionalidad, ni mucho menos, pero no estoy de acuerdo para el recruteur, y muchas veces hay cosas que están en la parte de centro d'intérêt que va a llamar la atención del recruteur, porque a veces hacemos cosas a nivel personal que no desarrollamos en nuestra vida profesional, pero que va ligado a lo que a lo mejor el recruteur busca. Entonces esa parte no lo olviden porque es supremamente importante. Gracias. Si quieren, pasamos entonces a la sesión de preguntas. Gracias. Tengo una pregunta para Diana y una para Oscar, que sería bueno ampliar de pronto en una asesoría más personalizada si es posible, pero para Diana que acabo de hablar, yo mientras venía en el AUB intenté reabrir mi cuenta de LinkedIn, que la abrí hace bastantes años, trabajé en Colombia, después no la necesité para absolutamente nada porque siempre tenía trabajo. Y ahora, pues, que la recomendación sería, pues, como esa es una cuenta seriada, abrir una nueva, ¿en qué podría afectar eso, digamos, en el momento de que yo voy a presentarme en algún lugar y una vez que recién abrí el perfil o algo por el estilo, o no tiene ningún problema? Aparte de eso, sería la primera pregunta. Si quieres te respondo con el micrófono para los que están ahí. No hay ningún problema. Es decir, que el reclutador no tiene como ver que tú tuviste un perfil en tu vida pasada o que solo llevaste la sesión, no hay ningún problema. Lo importante de la recomendación ahí sería, aunque lo abras ahora, trata de ser intencional en lo que pones de tu vida pasada. Es decir, que la hoja de vida tenga sentido con tus experiencias anteriores. Si tuviste un gap ahí en el que de pronto no trabajaste, pues que puedas contar qué aprendiste, qué te dio ese momento, y eso es lo más importante. Pero no hay problema si tuviste uno y abres uno nuevo. Y para Oscar, en mi caso, yo hice una condensación de los tres como puntos más específicos como competencias, ya que trabajé como docente de inglés. También he hecho traducciones, tanto de inglés al español, español a inglés, como trabajos como freelance o algo por el estilo. Y trabajé también en customer service. Entonces, al intentar poner todo en una hoja de vida, pues deja muy poco espacio
porque ya estoy llegando casi a los 40 para llegar a las dos hojas, en una hoja nomás, en una hoja, en una página, perdón, solamente pues queda un poco difícil especificar en cada lugar, ¿sí? Como qué logros. Entonces lo que yo hice es que como con la enseñanza del trabajo de pronto a veces es muy repetitivo, digamos, en las distintas instituciones, entonces lo que hice fue hacer puse por ejemplo profesor de inglés, y entonces puse como un resumen de las cosas que realicé y después puse las empresas y los años nomás, pero no hice una por cada una, digamos, que desarrollé cada una como lo había mostrado ahí. ¿Eso qué implicación tendría? O debería ser una hoja de vida solamente para profesor de inglés, otra para traductor, otra para servicio al cliente? Entonces, no sé. Yo estudié en Suiza y tengo un amigo que es cantante doble. Es traductor simultáneo, diplomático y habla español como bogotano. Él tenía una hoja de vida para cada una. Entonces él postulaba como profe, era profesor. Postulaba para ser traductor, lo hacía como traductor. O sea, en Francia lo que no van a entender, y yo hago voluntariado en una asociación que se llama Resonance Humanitaire, que trabaja en el regreso de expatriés franceses que vuelven a Francia a buscar trabajo. Y el francés no entiende, porque no es una crítica, yo ya soy francés también, no hay que exagerar, pero el francés encuentra que el hecho de haber seguido y tener otras competencias transversales a veces no está bien, lo que el medio anglosajón o americano o hasta español les da igual, al contrario. Entonces, no, lastimosamente aquí hay que seguirles un poco esa vaina tan cartesiana que es el hilo conductor, el fil conductor. Entonces, depende si de las tres competencias que tiene, hay una que va a poder ir con la otra, pero yo creo que es mejor disociar. Gracias. Tenía una pregunta. La versión paga ayuda Tengo que trabajar. pues, a que lo vean, a ser contactado o solamente la opción para ver quién lo ve. No, sí, es una súper buena pregunta. Es muy buena y no es porque yo trabajé en LinkedIn que voy a decir que no me están pagando, prometido, pero cuando yo empecé a buscar y no trabajaba en LinkedIn, cuando terminé mi máster y empecé a buscar trabajo, yo dije, bueno, le voy a invertir a eso a ver qué sale, y la verdad es que me contactaban mucho más. Entonces la parte, digamos, oficial de LinkedIn es que cuando tú tienes un perfil premium, tienes acceso a varias ventajas. La primera es que en los filtros sales un poquito más arriba para los reclutadores. Lo segundo es que tienes más información sobre tu competencia, es decir, que si postulas a un cargo, uno puede ver, por ejemplo, 200 candidatos. Entonces, el premium te ayuda a saber, en cuanto a las competencias que tú declaraste, cómo te posicionas frente a ellos, si hay otros que tienen, por ejemplo, educación distinta o muchas competencias más para que tú mejores tu perfil también en caso tal. Y lo otro es que te da acceso a LinkedIn Learning. Y LinkedIn Learning, para mí, soy ñoña de base, pero siento que igual ayuda un montón. Y es que LinkedIn Learning tiene 18.000 cursos en 7 idiomas diferentes. Entonces, eso sirve un montón. Si tú estás preparando X tipo de reconversión, por ejemplo, puedes buscar cursos que estén ligados con eso o con competencias paralelas, por ejemplo, gestión del cambio, innovación, creatividad. Sobre eso en LinkedIn hay un montón de cursos, tú los puedes completar y después eso sale en tu perfil de LinkedIn. Y puedes inclusive compartirlo y eso te empieza a dar también como visibilidad. Entonces, en cuanto a eso, el premium me ayudó a tener 5 cositas adicionales que el básico. Yo tengo una pregunta, de pronto también es interesante. Es cuando tú pagas, hay una diferencia. Bueno, primero, ¿cuánto vale invertirle a eso? Que yo creo que pues, probablemente va a poder ayudar, se va a darle la reinversión. Pero otra pregunta es si hay diferencia de precio entre países. Con eso, si tienen, digamos, una ventaja de tenerlo en Colombia o acá, etc. Y ahí te voy a decir que con las dos me corchaste, eso ya con eso confirmaron que no me están pagando. No, yo hace 4 años cuando yo lo pagué valía, creo que era como 40 euros, no, 50 euros el año,
había una promoción en este momento. En este momento la verdad no sé cuánto cuesta. Yo sí sé cuánto cuesta. Cuesta el premium mensual $39,99. A 39,99. Sí, era algo así, era más Y el anual dependiendo, decía, pues de hecho lo hice hoy, lo hice exactamente hoy. Decía que había como unas condiciones necesarias para aplicar el anual, no todos los perfiles pueden hacerlo anual, pero sí todo el mundo puede hacerlo mensual y es un mes gratuito. Exacto, tienes un mes, exacto. Muy bien, muchas gracias por esa información. Contratada. De una, Sí. pero de una. Porque lo bueno para hacerlo mensual, y eso era lo que les quería decir, es que pues uno no está obligado a pagar lo que, es decir, una búsqueda de trabajo puede durar, no sé, 6 meses, por ejemplo, entonces no es como que uno tenga que pagar realmente indefinidamente, sino ustedes lo pueden usar especialmente para potenciar su búsqueda y ya luego cancelarlo. Una pregunta que a nivel de seguridad, yo como trabajador social hay cosas que no puedo decir de lo que escucho aquí, porque recibo todo tipo de regulación. Pero por ejemplo, si yo no quiero que mi perfil entre en los impuestos, que yo tuve un pasado judicial jodido, que estuve hospitalizado y no pagué la factura, es que yo puedo verificar quién entra, porque yo, por ejemplo, no quiero que entre en un hospital a ver que me pague la factura y vengo a pedir al trabajador que me la pague. Entonces, yo quiero saber qué pasa a ese nivel de seguridad con ellos, porque yo puedo verificar quién ha entrado. A ver. Sí, es decir, tú no puedes bloquear quién entra a verte porque cuando tienes un perfil es público, pero puedes ver quién te ve. Es decir, tú puedes ver quién le dio clic a tu perfil, entonces ahí va a salir, Oscar entró a ver mi perfil. Si yo entro a mi LinkedIn hoy en día, puedo ver quién. Esa es otra ventaja del premium, que el premium te permite, yo lo llamo el modo stalker, es que puedes meterte en modo incógnito, ir a ver el perfil de la gente y a la gente no le va a salir que eres tú, pero tú puedes verlos y tú puedes saber quién te ve. Inclusive si la persona está en modo ¿Verdad? Pero la versión paga. La versión paga. No puedes ver quién se ve. No, la versión gratis puedes ver quién te ve. Solo que Pero tú solamente las 3 primeras tienes un visualizaciones. límite de visualizaciones, tú puedes ver quién te ve y si tú ves el perfil de otros pueden ver tu nombre exactamente. ¿Tienes una pregunta? Sí, Primero, pero creo que iba alguien adelante. creo que está. Ahora. Bueno, qué pena la que me pasé. Primero me presento, yo soy Jennifer Rojas, soy colombiana, llevo 7 meses en Francia. Yo tengo un dilema, porque yo tengo diploma francés, yo hice un máster 2 en planeación urbana y desarrollo sostenible en el 2020. Casualmente por la pandemia yo nunca pude hacer un stage, me tocó terminar el máster encerrada aquí en Francia. Salgo de la maestría y Francia estaba como todo el mundo paralizado y nunca tuve suerte encontrando trabajo. Yo soy bastante activa en LinkedIn porque siempre intento, ¿saben? La intención de hacer un máster en Francia y venirme acá a este paseo era para poder tener mejores oportunidades laborales. No pasó. Me devuelvo a Colombia. En Colombia me quedo en Medellín 2 años intentando lograrme meter en alguna empresa de desarrollo urbano en Medellín. No pasa. Yo nunca he tenido experiencia laboral ni en el pregrado ni en el posgrado. Yo soy socióloga, tampoco. Y me metí en ese paso de la maestría y tampoco. Entonces, todo lo que tú explicaste de LinkedIn me lo sé de memoria. Y he aplicado tanto y nada. Me siento re frustrada. Gracias a Dios por el máster. Aquí en Francia, hacer un máster te permite un derecho de residencia que se llama Recherche d'Emploi y creación de entreprise. Y tienes 1 año para buscar trabajo en lo que estudiaste y poderte quedar con una visa salarial. Esperé la pandemia, vuelvo acá otra vez nuevamente y empiezo desde septiembre del año pasado a buscar trabajo, pero no sé francés, sé perfecto inglés, tengo un excelente inglés, pero no sé francés. Entonces me tocó empezar a trabajar en lo que hay. Actualmente trabajo como service polyvalent haciendo el mise en place del petit déjeuner del Hotel Ibis Port de Orleans. Y esa es la hora. Me quedan 5 meses del permiso de residencia y no sé qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque no he encontrado trabajo en lo que estudié. Lo que me veré obligada a sacar ahora, el estatuto de autoentrepreneur,
para poderme quedar en Francia o ilegal, porque no me voy a volver a Colombia porque tengo una deuda gigante con ICETEX por un máster que vine a hacer acá. Entonces, ¿cómo encuentro trabajo? No sé, por eso estoy acá. De todas maneras, frente a eso, aprovecho para hacer una publicidad del Servicio de Asistencia Social del Consulado. Nosotros, por supuesto, les podemos ayudar a hacer un mejor perfil, una mejor hoja de vida, pero también entendemos que cada las prefecturas son una pesadilla con la renovación de tipo de sello. Eso es una cosa bastante complicada. Tenemos una asesora jurídica en el consulado que con mucho gusto puede ver caso a caso qué es lo que está pasando con ustedes y ayudarles de pronto a destrabar eso. Sí, porque este es mi dilema, te lo juro, no vengo, o sea, ya se me viene encima, la vista se me va a acabar en 5 meses. Y tengo una experiencia en el hotel, y estoy segura que la prefectura de París va a decir, usted tiene un máster, y porque está trabajando en servicio en un hotel. Ellos están acostumbrados a esto porque cuando uno viene acá y no sabe la lengua, le toca por allí y... Para las asesorías frente a ti, me escriben directamente asistencia, si quieren anotar, @consularcolombia.com. Con eso, pues les enviamos un formulario muy sencillo. Ustedes simplemente nos envían la cédula del pasaporte. Nosotros tenemos que confirmar que ustedes son colombianos porque no podemos brindarle la asistencia a los asistencia @consular, como en francés, consulat, colombia.com. Y ahí, pues ahí de hecho también les paso los datos. Consulat, como en francés. Como consulat, con P. Colombia. Como el país. Si le rebota alguna cosa, pues me escriben a mi personal, pues a mi personal del consulado, que es nicolas.martinez@cancillería.gov.co. ¿Tú en qué, como decía Oscar, en qué te proyectas y qué estás buscando? Pues como yo como profesional, pues yo soy buena en investigación social, porque soy socióloga y aparte la maestría que hice acá fue en desarrollo urbano y en desarrollo sostenible. Pero toda mi experiencia laboral, como no sé inglés, ha sido servicio al cliente, bilingüe. Entonces ese es el gap. En eso te voy a, bueno, digamos que mi primer consejo, y es más personal, no sé los demás que piensan, pero desafortunadamente en Francia el francés es muy importante y es un país, digamos, muy flexible, no sé, yo creo que ya aquí no es un secreto, no les gusta el inglés ni hablar Claro, inglés. pero es que también esa es la cosa con Francia, porque abren en Campus France ofrecen un montón de alternativas a colombianos para irse a estudiar maestrías en inglés y máster fue en inglés. Sí, no, yo entiendo perfectamente, fue pero bien complicado. digamos que mi consejo sería, y obviamente no me estoy inventando aquí el agua caliente, pero tratar de verdad de enfocarte en el francés. Yo sé que te quedan 5 meses y yo cuando tenía la APS, en mi época se llamaba APS, también estaba contra el reloj y yo sé la presión que uno puede llegar a sentir de estar a puertas de o me devuelvo o que hago acá y cuando más aún cuando tienes una experiencia académica juiciosa, importante y que has hecho tanto esfuerzo. Entonces yo diría, francés, obviamente meterle toda la ficha del mundo, suena fácil, pero buscar las metodologías que te permitan de Por ejemplo, verdad. la parte de la experiencia, porque yo tengo experiencia en servicio al cliente y demás, pero yo no tuve experiencia como en la maestría, no pude hacer un stage, no tengo experiencia como socióloga porque yo pasé de sociología de una vez a hacer un máster. Entonces no tengo experiencia en mis áreas de conocimiento. Si quieres ahorita hablamos porque yo creo que ya estamos en tiempo y te doy, esto es más como un adicional para todos. Ahorita, hace una época fue la revolución de competencias digitales, nadie estaba listo para el digital y los que se formaron antes son los que ahorita le están tuteando. Ahora la segunda revolución son competencias verdes. Entonces les voy a compartir después de la charla con Nicolás como un kit para que con LinkedIn encuentren empleos o digamos alternativas, sí, y creo que en tu caso sí hiciste el tema sostenible de programa. Sí. Muchas gracias. Últimas 2 preguntas y con eso vamos cerrando. Entonces, bueno, 3. Muy breves, por favor.
La primera pregunta que quería hacer para ustedes es, no sé si tengan la información, pero existe aquí en Francia ese momento de temporadas altas en el que aparecen muchas oportunidades de trabajo y temporadas bajas, como para podernos guiar nosotros en el tiempo del año que tal es ese movimiento. Y mi segunda pregunta es, yo tengo mi perfil en LinkedIn hecho, mi perfil nació en Colombia, pero yo he tenido oportunidad de ir a diferentes países, entonces tengo la duda de cómo debería dejar ese perfil principal, si lo dejo en español, podría dejarlo en inglés o debería cambiarlo a francés. La primera puedo responder a eso. No, vamos a hacer una cosa para cerrar rápido. Vamos a capturar todas las preguntas y con eso, bueno, pues de una vez y... No, mi pregunta es súper rápida, es con relación a, tú mencionaste sobre la foto de perfil, pero yo he visto muchas ocasiones que muchas personas ponen la foto de portada, una foto de portada, una imagen de portada. He visto mucho que ponen el título profesional y el título de máster. No sé si eso sea bueno hacerlo o qué tipo de imagen poner ahí y para no dejar ese espacio vacío. La notamos y ya la Gracias. Si mi pregunta se reúne un poquito con la tuya. Mi perfil nació en Francia cuando estaba haciendo mi máster. Tuve experiencia profesional en Francia, luego volví a Colombia y no hace match, los dos perfiles no hacen match. Entonces hice otro perfil en Colombia con mi experiencia colombiana y porque estoy en Francia y hay unos motores que me aparezco en ciertos motores en francés y aparezco en ciertos motores en español. Entonces, ¿cómo hacer match de esos dos perfiles? Es importante. O si hacer un tercero en inglés y dejarlo en inglés, porque el francés, pues el que nació en Francia está en francés, el de Colombia está en español. Hay dos cosas. Nuestra amiga socióloga que digamos que en Francia, desde hace unos 30 años, hay una cosa que se llama la oposición au travail. Quiere decir que un francés o un europeo va a ser prioritario para cualquier tipo de trabajo y después traen mano de obra extranjera. Eso siempre ha existido, pero con diferentes nombres. En el caso de nuestra amiga socióloga, yo te invito digamos que seas colombiana, francesa o china o argelina. Sociólogo es algo que es hermosísimo como rama, pero es complicado aplicar. Y en Francia hay lo que se llama métier en tension, quiere decir profesiones que siguen buscando y no hay suficientemente gente. Entonces, en tu caso como socióloga, yo te aconsejaría buscar todo lo que tiene que ver con lo socioeducativo. No pagan millones, pero estás segura de que vas a tener empleo todo el tiempo. Educateur, monitor educateur, asistente social, kiné, y haces una cosa que se llama validación de aquí de experiencia. O sea, que todo hay que buscarse cosas pequeñas donde eres benévola, y eso lo vas acumulando como validación, y este dispositivo francés, que ya hemos hecho charlas sobre eso, va a validarte para otro tipo de campos profesionales en los que hay tensión porque no hay suficientemente gente. Y la pregunta tuya con respecto a si hay, digamos... temporadas. No, eso en los hospitales sí, ¿no? ¿Sabe? Cuando la gente se muere en mayo y en noviembre porque están los internos que acaban de llegar. En el empleo no. En el empleo más bien es por años, entonces en un momento dado son los informáticos, entonces trae gente informática, médicos de todas maneras sí, pero es supremamente difícil porque a mí me toca a veces aconsejarlos, y eso son diplomas de Estado protegidos por el Estado francés. Entonces yo creo que no, depende de las épocas. Y los sectores. Exactamente, y los sectores, pero no, o sea, lo que piensas, pero no. O sea, lo que sí les aconsejo es meterse en la cabeza y buscar en francés métier en tension en France. O sea, que están buscando gente y ver qué pasa en el live para poder, ¿por qué no hacer una reconversión profesional? Sí, respecto a los periodos, depende mucho también de la industria. Por ejemplo, en verano, una empresa corporativa como tal bloquea las contrataciones, pero todo lo que es turismo, desde ya están activados al 300%. Fin de año también puede ser un poquito lento, pero de los datos de LinkedIn, normalmente el reclutamiento el primer trimestre del año se mueve mucho, entonces muchas candidaturas el primer trimestre del año, muchas ofertas también. Verano súper
muerto. Y en cuanto a los problemas de perfiles, el mío fue un poco lo mismo. Lo que yo hice fue que finalmente simplemente creo que creé uno completamente nuevo en el que puse toda la información desde ceros y luego a ese le creé las versiones traducidas. ¿Y qué lengua posteas? Porque cuando estamos, digamos, así, entonces, cuando empiezas a hacer post en francés, el perfil pues va a tener unos hashtags y unas cosas en francés. Sí, los dos, pero lo que te recomiendo es más, y no es malo publicar en dos, lo que te recomiendo es que tengas solo un perfil, solo una página LinkedIn, porque si no va a ser una locura. Entonces, que publiques hoy en español, mañana en inglés, pasado mañana en francés, eso no tiene ningún problema. Finalmente, lo que te digo es que pongan todas las competencias que ustedes tienen, eso el sistema las va a reconocer en chino, en italiano, en cualquier idioma. Entonces, así publiques en francés o en español o en inglés, obviamente que tu publicación va a tener más o menos vistas dependiendo del idioma que el francés, pero tu perfil como tal va a seguir fortaleciéndose detrás. Digamos, cuando posteamos estamos acá en Francia, por ahí se localiza acá. Hay motores de búsqueda, hay motores pero es que eso tiene que ver porque la IP, digamos que cuando un reclutador busca, no busca la IP desde donde te estás conectando, lo que busca es qué competencias tienes, en qué quieres trabajar y en dónde quieres trabajar. Obviamente que si en el donde pones Colombia y Francia, ahí va a ser complicado, pero si donde es Francia, así te conectes desde Colombia, te van a encontrar. Ya. Es posible. Sí. Lo que digo es un solo perfil, porque si no me van a unir los dos. No creo, pero si quieres mirarlo ahorita. Bueno, y lo último que les quiero decir, estamos hablando de redes, pues espero que aquí en los que estamos se conecten entre ustedes, se entreayuden. Puede ser que tu amiga le pueda ayudar a la socióloga, puede ser que tú tengas colegas que puedan ayudarle aquí al compatriota. Entonces, empecemos como también a movernos entre nosotros, a conectarnos, intercambien datos y también a los que quieran pues agregarme, y si tienen dudas después con mucho gusto ahí quedamos conectados. Sí, frente a eso, sí, ninguno tiene ningún problema frente a los datos, porque el tema de los datos es sensible. Podemos simplemente brindar los datos de las personas que asistieron a la charla a los demás y con eso todos quedan conectados, y si tienen alguna pregunta además, pues con eso ya tienen contacto directo en cada uno. Sería interesante porque yo creo que hay algunas como conexiones, digamos, en el caso con una compañía aquí que decidió que se formó para enseñar español, yo sé inglés, pero me gustaría también enseñar español, entonces con una compañía de los que nos podemos. Así es mejor hacer ese grupo que el que yo tengo, que es de los pensionados. Listo, mil gracias a ustedes por venir y por interesarse. Gracias. Cualquier cosa ya tienen nuestros contactos. Gracias a ustedes.